Buenas. Hoy la azotea algabeña se traslada a una exposición de pintura y estamos con la hija del pintor. Estamos con Concha Calvo Calvo. Hola, Concha. Hola, Gorka. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Estamos justo más o menos en el ecuador de la exposición. La exposición va hasta el 12 de junio. Estamos en la Casa de la Provincia. ¿Y qué tal? ¿Cómo son tus sensaciones en este inicio? Pues muy buenas. Las sensaciones han sido el día de la inauguración, pues mucha gente, mucho apoyo de todo el pueblo y de muchos amigos que vinieron desde Mallorca, y al mismo tiempo las autoridades, que sinceramente han sido magníficas conmigo, se han volcado, y también de la universidad, que han apoyado muchísimo haciendo el catálogo, editándolo. Realmente lo ha producido el Ayuntamiento de La Algaba, pero lo ha editado la Universidad de Sevilla. Y el profesor Andrés Luque Teruel hizo una charla magnífica de presentación, y también estuvo el decano de la Facultad de Bellas Artes, pues muy agradecida. Un pintor con recorrido. Esta es la publicación a la que hace referencia, una publicación muy interesante con las pinturas a color, todas las pinturas que tenemos aquí en esta exposición, que obviamente invitamos a la gente a que visite. ¿Por qué debemos visitar los museos y las exposiciones? ¿Qué es lo que nos dice la pintura o el arte en sí? Bueno, la pintura de alguna manera dice que siempre es lo primero que inicia los movimientos sociales. Entonces, siempre es un exponente de la época en la cual se ha pintado, muchas veces se adelanta a ella. La única manera de aprender de algo es viéndolo, y qué mejor manera de aprender de pintura que viéndola en los museos. Pues es cultura, la cultura siempre es interesante y forma a las personas, le da otra perspectiva de la vida, tanto estética como social y mental. Pues yo creo que sí que es muy interesante, y además agradecemos el esfuerzo de tantísimas personas cómo colaboran para que estos proyectos salgan adelante. Vemos un poco este primer cuadro que tenemos en plano, que se llama Retrato, que fue premiado por la Diputación de Sevilla en 1948, una época en la que tu padre pintaba lo que veía tal y como lo veía, ¿no? Más o menos una época realista. Entiendo que como toda persona tiene su evolución dentro de diferentes periodos dentro de su pintura, ¿no? Sí, mi padre efectivamente tiene una evolución. Esto es de los primeros cuadros. Este fue digamos el inicio de su carrera. Le dieron el premio de la Diputación en Sevilla. Es un cuadro de factura clásica, pero que ya se va notando las pinceladas un poco, digamos, osadas que tenía mi padre por el colorido, la expresividad de la cara. Pues es un retrato realmente muy bonito. Es un tío mío que falleció muy joven y quedó pues el recuerdo de este retrato. Vale, no es un autorretrato, es un retrato es un retrato de tu tío. Vale. Por un momento pensaba que era un autorretrato de él. ¿Se autorretrató él? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo no tengo el cuadro ese, pero sí se hizo un autorretrato. Claro, porque los cuadros que tienes aquí son de colecciones privadas, son de colecciones tuyas, de colecciones de tu hermano. Hay un poquito de todo, ¿no? Sí, efectivamente, hay un poquito de todo. Han venido algunos cuadros desde Mallorca, bastantes, otros pues son míos, y otros incluso son de personas de La Algaba que los tenían en sus casas colgados. Sí. Porque hay que decir que la vinculación de Antonio Calvo Carrión con La Algaba pues es muy potente, son sus inicios, y se ve mucho, por ejemplo, en el primero cuadro que vemos, que es niños jugando, en la exposición se ven incluso pues eso, costumbres o ambientes algabeños, ¿no? en su pintura. Él pintó, los primeros años pintó en La Algaba, pintaba en lo que en La Algaba llaman el soberao, que es la parte de arriba de casa de mi abuela, y de mi abuela materna. Y después él marchó de viaje, estuvo en Sudamérica, en París y en bastantes sitios de Europa y de América, pero siempre volvía a La Algaba, y cuando llegaba a La Algaba pues pintaba allí, efectivamente. Y además él regalaba mucho cuadros a sus amigos, a sus parientes, por lo tanto hay bastante obra de mi padre en La Algaba. Vamos, si te parece, a ver un retrato de tu madre en una época realista como la del retrato de tu tío. Encantada, claro. Como decíamos, estamos
¿Eugenia se llamaba tu Dolores. madre? Dolores. Lola. Es que he visto por ahí que hay algún cuadro que es de Eugenia Calvo. Sí, esa es una tía mía, es una hermana tía de tuya. mi madre. Tu sí. madre se llamaba Dolores. Dolores. Lola. Lola. Para mi padre era Lola. Y este retrato de una colección privada es también realista. Sí. O sea, él sigue siendo un retrato, sigue siendo realista. Y está ahí, bueno, se ve una belleza de tu madre impresionante con un abanico, incluso muy parecido a un retrato que tienes tú que está inacabado, ¿no? Que te hizo a ti cuando tú eras joven, ¿no? Sí. Y no sé qué nos cuentas un poco de tener a tu madre, no en fotografía, sino en un propio cuadro hecho por tu propio padre. Bueno, este es el cuadro fetiche mío realmente, yo lo llevo a todas las exposiciones y además está en mi casa, le tengo todo el amor del mundo. Lo pintó mi padre cuando mi madre tenía 26 años, era muy joven y pues sí, es de factura, te diría que más clásica todavía que el cuadro de mi tío, aunque el cuadro de mi tío es anterior. Pues es un cuadro en el que la mirada, la fuerza de la mirada, pues es muy impactante y poco más tengo que decir. La postura es muy clásica. Es muy realista, o sea, muy realista. Transmite mucha cercanía, ¿no? Mucha tranquilidad. Se nota que ella, bueno, pues al fin y al cabo era la pareja del pintor y sí que se transmite esa tranquilidad respecto al posado. Esta es una pintura de 1951. Vámonos a una pintura que, siendo realista, es de la época de esta de aquí, la de Marcos, la del retrato de Marcos. Ponte por ahí, sí. Concha. En la que sí que hay una parte realista, pero ya se envuelve en una de los factores que yo creo que es distintivo de tu padre, que es el ambiente, el cómo genera el ambiente, esos tools, por así decir, que genera y que rompe el ambiente. ¿Y quién es Marcos? Bueno, Marcos es mi hijo, el primer nieto que tuvo mi padre, y eso fue, digamos, un regalo que le hizo él a su primer nieto. Es un poco una transición entre una pintura muy clásica y un poco, pues efectivamente, esos cuadros de atmósfera oscura, profunda que él hacía. Es muy simbólico. Él lo hizo pues con la tortuga, que es el símbolo de lo que va a ser la vida para un niño, que va a discurrir con muchísima lentitud, y después todas estas transparencias que vemos en el cuadro de alguna manera significan los caminos, el recorrido que va a ser su vida. Simbología, y al mismo tiempo él dijo, bueno, lo voy a hacer muy minucioso porque yo sé que a los niños les gustan las cosas muy minuciosas, y fue, digamos, una especie como de regalo hecho a su nieto. Sí que es cierto que no veo muchas sonrisas en la pintura de tu padre, es más seriedad, más rectitud, ¿no? Sí, bueno, esta exposición está más bien dedicada a lo que fue la pintura de mi padre, que es el universalismo, del cual hizo un manifiesto. Él hizo muchos niños, muchas caras, muchas mujeres, en las cuales sí existía, digamos, una alegría por la vida, una sonrisa, un colorido, pero esta época de profundidad, de pensamientos filosóficos, en los cuales él intentaba, digamos, darle un sentido a la vida, a su vida y a la vida en general, pues efectivamente no tienen sonrisas, son de una profundidad bastante fuerte. Muy bien, vámonos a otra época que has introducido un poco sobre el universalismo, sobre su filosofía, sobre su entender del mundo. Vámonos a otro cuadro que es también muy interesante. Otra época, o algunos de los rasgos que se ven en alguna de la obra de tu padre, son lo religioso, es lo espiritual, que eso entronca un poco con el planteamiento universalista. Él decía que hacer arte por arte no era nada, no iba a ningún lado, sino que el arte tenía que aportar algo al mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se encaja lo espiritual, lo religioso, lo universal en la idea, en la línea de tu padre? Bueno, pues no podemos olvidar que mi padre venía de la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, la Escuela de Arte de Santa Isabel de Hungría. Los maestros Murillo, Zurbarán, Velázquez eran motivos religiosos, y los principios de mi padre siempre son motivos religiosos.
al margen de la religiosidad, la trascendentalidad, lo espiritual siempre marcó su vida. Esta época, este cuadro concretamente, está bastante influenciado por su época sudamericana. Entonces aquí estamos hablando de ofrendas. Si nos fijamos, parecen nativos realmente, y esto pues es un cortejo que va a hacer una ofrenda, no sabemos exactamente a quién, pero sí. Aquí aparece el dorado, que significa, digamos, ya lo más allá, lo trascendental, lo espiritual. Efectivamente, la simbología de mi padre se repite con diferentes conceptos a lo largo de toda su carrera. Y contacto con otras escuelas, con otros pintores. Vemos un poquito más a la derecha un cuadro que tiene un componente surrealista importante y que tiene una influencia daliniana, por así decir. Él estuvo en contacto con Dalí. Sí, él estuvo en contacto con Dalí. Él conoció personalmente a Dalí en París y tuvieron pues conversaciones y sí, efectivamente, yo sí que creo que mi padre tiene, bueno, como todos los pintores, tienen influencias de la época. El cuadro de mi hijo también tiene un punto de surrealismo. Sí. Sí, de ese surrealismo, o sea, que de esa pintura abstracta, pero con un componente realista importante, ¿no? Que es un poco como pintaba Dalí. A Dalí entendías las figuras y las formas, y eso es otra cosa importante en la pintura de tu padre, que aun siendo abstracta se intuye muy bien la figura, ¿no? Se capta muy bien el contorno de la figura. Sí, bueno, él realmente lo que hace es que la figura no le da una forma exactamente humana, sino que le da pues un poco pétreas, figuras un poco influenciadas por los movimientos sudamericanos, pero el abstracto realmente no era muy aficionado al abstracto. Él pintó más bien con tendencias al cubismo, a lo que es el mural, figuras pues con mucha solidez que parecían piedras prácticamente. Sí, es que no hizo mucho abstracto. Hablas un poco de lo abstracto. Él también un poquito renegaba de aquellas personas que llegaban al abstracto sin una formación. Él planteaba la necesidad de que hubiese una formación previa una vez llegado a estadios a los que se llevase al abstracto, ¿no? Él no negaba la posibilidad de que una persona sin haber aprendido a pintar pudiera hacer algo interesante. Simplemente decía que eso era muy difícil. Que lo primero que tenía que saber un pintor como oficio era saber pintar. A partir de saber pintar y el poder hacer, él tenía, o cualquier pintor tiene, digamos, unas necesidades de expresar pues sus sentimientos, sus pensamientos. Para poder expresar eso con libertad absoluta, tienes que poder dominar la técnica que tú quieres utilizar. Entonces, tienes que aprender a pintar. Una vez sabes pintar, de ahí pueden salir cosas más o menos interesantes, pero es que realmente eso se puede aplicar a cualquier oficio. No puedes hacer un oficio si no sabes primero tu oficio, exactamente. Vámonos a otra época, vámonos y vamos a esas figuras que, sin ser abstractas, son figuras en las que se intuye que es una forma humana, y esa expresividad y las manos, que yo creo que las manos es un tema muy, muy potente en la obra de tu padre. Vámonos para allá. Muy bien. Y si hablamos de universalismo, que mejor que algo que lo representa, que son las Olimpiadas, ¿no? o el Olimpo. Este cuadro es el que preside el catálogo de la exposición. ¿Por qué es tan importante este cuadro? Bueno, es importante, para mí es importante en este caso porque de alguna manera él está hablando del hermanamiento de las personas, de todo. Este cuadro fue seleccionado para la tercera Bienal del Deporte en las Bellas Artes y efectivamente se llama el fuego olímpico. ¿Qué significa? Pues aquí vemos lo que es la llama olímpica y el hermanamiento de las personas. Además, también es algo muy típico en mi padre, de diferentes colores. Quiere decir que no importaban las razas, no importaba nada más que el ser humano, lo que estaba dentro del ser humano, el ente, digamos. Luego vemos igual un poquito más adelante, pero sí que es cierto que hay algunas pinturas que tienen unos rasgos indígenas latinoamericanos, ¿no? Sí. De esa influencia que él tuvo en Caracas, que tuvo en Nicaragua.
esos rostros indígenas, ¿no? Le da mucha importancia. Sí, yo creo que viene todo un poco de esa época de los murales de Rivera y un poco de lo que son las esculturas, los bajorrelieves aztecas, mayas. Eso le influenció muchísimo y le hizo hacer unas pinturas que te diría que casi parecen de piedra, con unas manos muy densas de piedra, pero que tienen muchísima expresividad, al igual que las caras, que aunque sean de piedra, pues expresan pues las tragedias, porque no son realmente motivos muy alegres lo de estas pinturas universalistas. Luego ponemos alguna pintura más ya fuera de la conversación, pero sí que a mí me parece importante destacar el tema de las manos, de la expresividad de las manos. Eduardo Chillida trabajaba mucho en las manos y decía que las manos tenían mucha expresividad y que era muy difícil captar esa expresividad. Y es cierto que tu padre, Antonio Calvo Carrión, daba un papel importante al tema de las manos. En este caso aquí vemos dos manos que se están dando la mano, pero vemos otras expresión de apertura y demás, ¿no? Pues sí, efectivamente, las manos son muy difíciles de pintar y mi padre las pintaba muy bien. Y sí, él lo utilizaba continuamente en sus cuadros. Vemos que continuamente, él no esconde nunca las manos, al contrario, siempre le suele dar muchísima importancia, pues me imagino que porque le debía gustar hacerlo y porque podía hacerlo realmente. No te sé decir. Sí, yo creo que es una cuestión importante. Se ve, por ejemplo, el de la bola o en diferentes... La familia, por ejemplo. En la familia. Ahora vámonos a la familia. Hablábamos de las manos, hablábamos de la familia y hablábamos de la expresividad, esa expresividad pétrea, pero que aun siendo en piedra, nos decía Concha, que se ve la expresividad. Habla de la familia este cuadro, Concha. Sí. No hemos hablado de ti y de por qué estás en Sevilla. Tú tienes a tu familia en Palma de Mallorca. Estás con un calor impresionante ahora en Sevilla, que los que venimos de fuera, la verdad es que nos cuesta. Con lo a gusto que podrías estar tú en Palma de Mallorca, no. Has venido a Sevilla, vives en la Algaba y quieres que el legado de tu padre se transmita aquí, en su ciudad de origen. Pues sí, tengo a mis hijos y a mis nietos en Mallorca y a muchísimos amigos, pero también tengo una parte muy importante de mi familia en la Algaba. Estoy muy a gusto en la Algaba, ya, pues sí, he venido pues por mi padre, se lo debía y lo quería hacer. Siempre me quedé con las ganas, o él se quedó con las ganas por el desgraciado accidente que tuvo, de traer su obra a su ciudad, a su pueblo, y desgraciadamente han pasado 40 años, pero por fin yo he conseguido hacerlo. Para mí ha sido pues muy satisfactorio, digamos que un motivo de orgullo, pero más que de orgullo personal, un poco ha sido la sensación de que le estoy devolviendo a mi padre algo que le debía. Y tanto en la Algaba como en Sevilla, pues se ha recibido muy por encima de mis expectativas lo que ha sido esta exposición y lo que ha sido la obra de mi padre. Por lo tanto, estoy satisfecha y con ganas de seguir. De ir hasta incluso a China, ¿no? Ya estamos en China. Yo tengo la suerte de que hay cuadros de mi padre ya expuestos. Tienes ahí a Antonio, que es un enlace importante. ¿Antonio o Carlos? Carlos Morell. Sí, él es el primer profesor. Que conoció a tu padre, ¿no? Sí, lo conoció de joven, era amigo de mi hermano, y él es el primer profesor occidental de la Escuela de Artes Audiovisuales de Shanghái. Y entonces él allí tiene cuadros de mi padre expuestos, sus conferencias, aparte de los 3 pintores conocidos allí como son Dalí, Picasso y Miró, es Calvo Carrión, y muy bien, la verdad es que... Bueno, merece la pena venir, merece la pena entrar en esta sala de la Casa de la Provincia, en la Plaza de Triunfo, y detenerse un poquito por los cuadros porque como muy bien decía Concha al principio, transmite cultura y además transmite emociones y sensaciones. Te plantas delante de un cuadro y la verdad es que el cuadro te dice y dialogas con el cuadro y es una sensación importante. Es muy diferente de que verlo en papel, impreso o en fotografía. Ver directamente el cuadro con los detalles y demás. Y vamos a terminar en plano, Concha, con una referencia a Velázquez.
a Velázquez. Hablabas un poco de esas influencias de Murillo, de Velázquez, de toda la escuela de Sevilla que está presente en tu padre, ¿no? Y tenemos a este cuadro que es la Venus frente al espejo, que comentabas que la hizo para una bienal, o sea, para una exposición en Marbella. Una bienal en Marbella, sí. Y bueno, pues el motivo de la bienal era una interpretación del cuadro de Velázquez de la Venus del espejo. Y esta fue la interpretación que hizo mi padre. Bueno, pues ahí está la influencia, como no, de pintores tan ilustres como el sevillano Diego Velázquez y ilustrísimos como es el algabeño Antonio Calvo Carrión, al cual obviamente invitamos a que la gente venga a la exposición, que la verdad es que se va a encantar. Concha, como siempre, muchísimas gracias por hacernos un hueco en y prestarnos esta exposición, y mucha suerte. Hasta el 12 de junio está aquí presente. Pues muchas gracias a vosotros, y también quiero agradecer profundamente al alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, y el concejal de Cultura, Juan Francisco Rodríguez Caraza, que han sido colaboradores míos y, bueno, imprescindibles para que esto saliera adelante. Muchas gracias a todos ellos. Muy bien, seguiremos en la azotea algabeña la próxima semana o la siguiente, pero aquí estaremos. Un fuerte abrazo.